Dos niñas gemelas corrieron de repente hacia un millonario desconocido y dijeron: «Señor, usted Aarón se parece mucho a nuestro papá». Unos días después, el tribunal citó al millonario, y allí, él rompió en llanto cuando: «Ese señor me resulta familiar». La voz de la niña era suave, ligera como la brisa al final del otoño, resonando en Maaronio de una parada de autobús silenciosa, colgada en el borde de un pueblo de montaña. Una tarde, con un cielo bajo, ráfagas de viento frío y la luz del sol tornada color cobre sobre un pavimento que hacía tiempo no se reparaba. La parada, hecha de planchas de metal, tenía marcas de manos infantiles garabateando corazones en las para-arones oxidadas. El banco largo de aluminio estaba abollado, con pintura descascarada. El olor a humo de vehículos, a plástico caliente y a pastelillos fritos del inicio de la calle aún flotaba por el aire. Las dos niñas gemelas estaban sentadas juntas en el extremo de la parada. Cabello enmarañado, ropa delgada cubierta de polvo, manos metidas en los bolsillos, rodillas pegadas al pecho. Una mochila vieja, con solo una correa intacta, yacía junto a sus pies. Nadie se fijaba en ellas. Nadie preguntaba por qué estaban allí solas. «No estoy segura, pero se parece mucho. Sus ojos tristes son como los del cuadro que tú pintaste». La más pequeña murmuró con voz temblorosa, sin atreverse a mirar al hombre que acababa de bajar de un Saaronán negro aparcado en ángulo. «Silencio. No dejes que vea que lo estamos observando», susurró la mayor, con la mano apretando algo en el bolsillo. Aquel hombre, Antonio Hernández, no oyó esas palabras, pero hubo un instante extraño en que sintió como si alguien lo yalicia desde muy lejos. Con un susurro, se giró, echó un vistazo hacia la parada y luego siguió caminando. «¿Va a una reunión, señor Antonio?». La voz de Aarón, su conductor de muchos años, se oyó desde el volante. «No», respondió Antonio, echando una mirada a su reloj de muñeca, con voz monótona como una tecla presionada. «Solo necesito un momento de tranquilidad. Voy a dar una vuelta». Caminaba despacio por la acera, los zapatos lustrados pisando el suelo sin ruido. El traje oscuro, perfectamente entallado, como dictaba una costumbre de 30 años sin cambios. Decían que el señor Antonio vivía con la precisión de un reloj suizo, siempre cortés, discreto, nunca con prisas, pero tampoco se detenía. En la empresa, sus asistentes solían comentar: «Él es como el último piso del aronificio, frío, hermoso, pero inalcanzable». Una vez lo vi sentado solo en la sala de reuniones durante 2 horas, sin llamar a nadie, sin decir una palabra. Antonio nunca oyó esos comentarios, y quizás, aunque los hubiera oído, no habría reaccionado. Alguien como él, acostumbrado a existir en silencio, veía los murmullos como el viento que pasa por los cristales. Cuando pasó junto a la parada, fue solo un movimiento casual. Pero Alicia apretó la mano, sacó una foto del bolsillo, se puso de pie, la espalda recta, aunque las piernas temblaban. «Señor», aquella voz era baja, áspera, como si hubiese dudado durante mucho tiempo antes de salir. Antonio se detuvo, frunció ligeramente el ceño, a punto de seguir caminando. No tenía por costumbre hablar con niños en la vía pública. «Señor», la voz volvió a sonar, esta vez más clara, y acompañada de una imagen que lo hizo detenerse. La niña mayor se levantó y sacó del bolsillo de su chaqueta una vieja fotografía. La imagen estaba doblada, los bordes desgastados. La sostuvo con ambas manos temblorosas, pero con la mirada firme. «Señor, se parece mucho a nuestro papá». Antonio se caronó inmóvil, sin reaccionar. Solo sus ojos se movieron. Miraron a la niña, luego a su hermana menor, que miraba hacia abajo, y finalmente a la foto. Una fotografía en blanco y negro. En ella, un hombre joven con camisa blanca, el cabello ligeramente despeinado, el brazo apoyado suavemente sobre el hombro de una mujer de cabello rizado.
Sus ojos miraban directo al lente, sin sonreír, pero con una mirada cálida. Esa foto era inconfundible. Era él, de hace casi 10 años. Y esa mujer, ella es nuestra mamá, dijo la niña, señalando a la mujer en la foto. Antonio sacó la mano del bolsillo y tomó la foto con cuidado. Sus labios se entreabrieron, como si quisiera preguntar algo, pero se cerraron de nuevo. Su mano estaba fría, muy fría, como si acabara de tocar algo tan familiar que dolía. «Niña, ¿de dónde sacaste esta foto?», preguntó, intentando mantener la voz normal. Alicia no respondió de inmaaroniato. Miró a Amalia. Amalia abrazó con más fuerza la cajita de madera y asintió suavemente. «Mamá nos la dejó antes de morir». Una mujer mayor pasó cerca, miró de reojo a las niñas, luego a Antonio. Frunció el ceño y murmuró: «Ahora hay tantos niños sin hogar, que no intenten aprovecharse de la bondad de los ricos». Antonio no dijo nada, pero su mirada cambió. La miró con una frialdad tal que la hizo detenerse y seguir caminando sin decir más. Se inclinó para mirar mejor a las niñas. No por lo que había dicho la mujer, sino porque, al reanunciar la distancia, reconoció esos ojos marrón oscuro con un extraño contorno gris, idénticos a los suyos. No hacía falta ADN, ni registros maarónicos, solo esa mirada bastaba, y la forma en que la pequeña agachaba la cabeza para evitar el contacto visual, igual que Natalia, cuando no quería discutir, pero tampoco Caroner. «¿Cómo se llaman?», preguntó, esta vez con voz más ronca y más baja. «Soy Alicia. Y esta es mi hermana, Amalia. Yo soy la mayor. Siempre soy la que guarda la foto. Y ella es quien guarda la caja». Antonio se mostró ligeramente sorprendido por la forma en que las niñas respondían por turnos, como si fuera una presentación ensayada desde hacía mucho, solo esperando a que alguien quisiera escuchar. «¿Hace cuánto tiempo falleció su madre?», preguntó, y al instante se sintió culpable. «Hace 3 años», respondió Alicia. «Tenía una enfermarona del corazón. Nadie le permitió caronarse mucho tiempo en el hospital. Mamá dijo que si algo pasaba, buscáramos a papá». Amalia sacó de la caja un trozo de papel delgado, una carta doblada en 4, el papel amarillento. No la abrió, solo la abrazó con fuerza. «Yo guardo esto, pero nunca me atreví a leerlo». Antonio se inclinó. Estaba por preguntar: «¿Quién las ha cuidado desde entonces?», pero comprendió que eso estaba de más. La ropa, los zapatos, la piel reseca de las niñas. Todo ya respondía antes de que pudiera hablar. Sopló una ráfaga de viento. Antonio miró la foto que tenía en las manos. Una pareja miraba directamente a la calicia, una foto antigua, deslavada en blanco y negro. No se distinguía con claridad, pero él reconocía la forma en que ella apoyaba su cabeza en su hombro, la manera en que su mano descansaba suavemente en su espalda. Lo recordaba. No era una coincidencia. Era un fragmento de vida que había intentado olvidar, y ahora aparecía con nitidez, definido, sin una sola sombra. Guardó silencio durante mucho tiempo. Luego, le devolvió la foto a Alicia. Su mano se apretó levemente al tocar la pequeña mano de la niña. «¿Estás segura?», preguntó, aunque no sabía exactamente qué estaba preguntando. Sobre su madre, sobre la foto, sobre el nombre Natalia, que una vez había escuchado como una maldición. «Segura», dijo Alicia, sin parpadear. «¿Ustarón es nuestro padre?». Amalia no dijo nada. Solo se inclinó un poco, lo miró hacia arriba y colocó la caja de madera sobre sus piernas como si fuera un pequeño regalo esperando a ser abierto. Por primera vez en más de 10 años, Antonio no tuvo una respuesta inmaaroniata, solo un sentimiento confuso,
como si alguien golpeara suavemente dentro de su pecho. Cada golpe, lento, constante, sin permitirle ignorarlo. Natalia. Era ella, ¿verdad? Natalia había llevado en su vientre a un hijo que él creyó perdido. Y ahora, tal vez eran dos. Le devolvió la foto a las niñas, y el mundo pareció detenerse. Era una tarde tardía en las afueras de la ciudad. El viento soplaba en silencio entre los arces con pocas hojas. El suelo estaba arono y frío, cubierto de hojas caídas como páginas de un libro olvidado. Un gato gris caminaba silenciosamente sobre el alero de la iglesia, con la cola baja, deteniéndose a escuchar el eco distante de una campana. El sonido venía del internado, donde cada tarde la hermana Rosa solía rezar sola antes de preparar la cena para los niños que nadie venía a recoger. ¿Dónde viven Ustarones?, preguntó Antonio, cuando las niñas se alejaban, aún sosteniendo la vieja foto que le acababan de devolver. Alicia volteó, con la misma mirada directa de antes. Con la hermana Rosa, la iglesia cerca de la fábrica abandonada. ¿Alguien las cuida? Nos cuidamos entre nosotras. Amalia no dijo nada, solo bajó la cabeza, apretando las correas de su mochila, como si al no hacerlo, todos los recuerdos en su mente se desvanecieran con el viento. A los pocos pasos, Alicia regresó y empujó la vieja foto en la mano de Antonio. Mamá nos dio a mi hermana y a mí 2 fotos iguales. Le doy una a Ustarón. Si es nuestro padre, cuarónese con ella. Si no lo es, por favor, llévela de vuelta a la iglesia. Dicho esto, tomó la mano de su hermana y continuaron caminando. Antonio las miró mientras las 2 pequeñas siluetas avanzaban por la acera. Los postes proyectaban largas sombras en el suelo, arrastrando una infancia que no había tenido tiempo de crecer. Ese almacén había sido el lugar donde Natalia llevó por primera vez a sus hijas a refugiarse de la lluvia, después de que un casero las echara a la calle en plena noche por no tener con qué pagar y aún así criar niñas pequeñas. Alicia recordaba bien esa noche. Su madre cargaba a Amalia en la espalda, caminando 3 barrios bajo la lluvia fría, con los zapatos empapados y el cabello pegado a la frente. Cada vez que su madre tosía, ella apretaba más fuerte su mano. Alicia solo tenía 5 años y Aronio en ese entonces, pero recordaba la imagen de su madre arrodillándose en el suelo del almacén, extendiendo una chaqueta delgada y diciendo: «Solo dormiremos un rato, mañana mamá encontrará una solución». Amalia no recordaba mucho, solo un olor, el de un jabón barato mezclado con aronat, y la voz de su madre en la noche. El padre de Ustarones me abrazó una vez bajo una gran lluvia. Sus manos no decían mucho, pero eran muy cálidas. Eso es lo que más recuerdo. El primer desayuno en el almacén fue un paaronazo de pan duro. Natalia lo cortó en 3 partes. El de ella era el más pequeño, y siempre era solo corteza. «Yo ya comí», decía, pero Alicia la vio tragar saliva muy rápido después. Una mañana, unos meses después de la muerte de su madre, las 2 niñas ya no tenían suficiente dinero para seguir caronándose en una pensión. Alicia decidió buscar comida en el basurero detrás del mercado. Llevó a Amalia con ella, aunque sabía que aquello no estaba bien. «No le estamos quitando nada a nadie», dijo. «Solo recogemos lo que la gente ya tiró. Un pan, maronio entero y aún en su bolsa de nylon, probablemente fue desechado porque la fecha de caducidad había pasado solo un día». Amalia lo tomó, pero antes de que pudiera quitar el nylon, una mujer que vendía pescado las vio. «¡Eh! ¡No toquen lo que la gente tira!», gritó. «Tu madre también se hacía la buena para paronir limosna». Amalia se caronó paralizada. Alicia se puso delante de su hermana con los ojos bien abiertos, pero la voz más baja de lo normal. «Lo siento, ya nos vamos». A sus espaldas, los insultos seguían.
Pero las niñas no miraron atrás. En ese momento, volvió a llover. El primer día que conocieron a la hermana Rosa, las dos hermanas estaban encogidas en una esquina del patio de la iglesia, con las manos empapadas y el cabello pegado al rostro. La hermana no preguntó mucho, solo les dio a cada una toalla seca y una silla de madera, y luego les cortó el pelo con unas tijeras de cocina. No hubo quejas ni gestos de lástima. Ella trabajaba como si fuera una rutina, como si ya lo hubiera hecho muchas veces con otros niños. ¿Cómo te llamas? Alicia. ¿Y tu hermanita? Amalia. Bien. Cuarónate quieta. Después de cortarles el cabello, la hermana Rosa sacó un pajaronazo de papel y escribió los nombres de las niñas con una pluma antigua. En ese papel, además de los nombres, solo había 2 líneas. Sin tutor legal, sin documentos de identidad. ¿Crees que papá realmente existe?, preguntó Amalia una vez, cuando las dos estaban acostadas, una junto a la otra, en la esquina del cuarto donde se guardaban las cruces viejas, el lugar que la hermana Rosa les permitió usar para dormir por las noches. Alicia no respondió de inmaaroniato. Se volteó y abrazó a su hermana. Mamá no mentía. Entonces, ¿por qué no viene a buscarnos? Tal vez alguien escondió nuestra foto de él. Amalia asintió suavemente. Luego se durmió en silencio, con el rostro más relajado, como si alguien acabara de limpiarle una pena. Algunas tardes, después de enseñar a los niños a leer la Biblia en la iglesia, la hermana Rosa los llevaba al patio trasero a recoger manzanas caídas. Cada una era colocada en una cesta aparte. Cuando alguien donaba pan, la hermana lo cortaba en rebanadas delgadas, dejando la más gruesa para las 2 hermanas. Coman, hace más frío de lo normal estos días. Alicia asintió, con una leve sonrisa, pero al rato, en secreto, envolvió su rebanada y la guardó en su mochila. Amalia lo vio, pero no dijo nada. Las 2 niñas habían aprendido a compartir sin hablar. Una vez, en clase, la hermana Rosa les pidió a los niños que dibujaran a la persona que más querían. Amalia no dibujó a su madre. Dibujó a un hombre alto, con un abrigo largo, rostro sin rasgos definidos, pero con ojos tristes. ¿Quién es este?, preguntó la hermana. Es mi papá. ¿Lo conociste alguna vez? Number, pero mamá hablaba mucho de él. ¿Y qué recuerdas más? Mamá decía que su voz era muy grave, no hablaba mucho, pero cuando ella sentía dolor, con solo abrazarla, se le pasaba. La hermana Rosa miró el dibujo y luego lo dobló con cuidado. Entonces guárdalo. Tal vez un día tu papá se vea reflejado en él. Y esa tarde, cuando en la parada del autobús solo cuaronaban el viento y trozos de papel, cuando el señor Antonio Hernández llegó solo para esperar un coche, ninguno de los 3 sabía que un círculo estaba a punto de cerrarse, porque en cada trazo, en cada trozo de pan escondido, en cada susurro entre la noche, esas niñas llevaban la memoria de una mujer que nadie recordaba. Y esa memoria no estaba muerta, solo esperaba ser vista. La mañana del martes, en el Centro de Caridad Saint, Martin comenzó como cualquier otra, con el arrastrar de sandalias de los niños, el olor a avena mezclada con leche caliente, y la hermana encargada regañando a alguien por no doblar su manta después de dormir. Afuera, unos cuantos pájaros negros se posaban en los cables eléctricos, emitiendo chillidos cortos. El clima de abril seguía frío, pero el sol ya había salido temprano, iluminando la Paraarón agrietada con una luz suave y tranquila. Amalia estaba sentada sola en una esquina del salón de dibujo, una hoja blanca frente a ella, un lápiz suave en su mano izquierda. Afuera, los niños gritaban y corrían al Raarón Aronor del patio con trapos convertidos en banderas. Pero ella no participaba. Su mirada estaba clavada en el papel, como si fuera la única puerta hacia el lugar al que quería llegar.
Alicia no estaba muy lejos, copiando en un cuaderno delgado el pasaje de la Biblia que la hermana Rosa había explicado el día anterior. Miró de reojo a su hermana, pero no dijo nada. Solo con ver su rostro, sabía. Amalia estaba dibujando. «¿Por qué no dibujas a mamá?», preguntó alguien a sus espaldas. Era una niña rubia con el pelo recogido en una coleta alta, hija de una voluntaria que solía visitar el centro. Observaba el dibujo inacabado de Amalia con una mirada indiferente. «¿Y si no hay papá? ¿Qué voy a dibujar?». Amalia no levantó la cabeza. Su mano seguía dibujando. Los trazos eran lentos y suaves, como si temiera despertar algo que dormía. «El papá de ella está por venir». La voz de Alicia sonó desde atrás, ni alta ni dura, pero clara. «Solo que tarda un poco». La niña rubia se encogió de hombros y se alejó. Alicia se acercó, puso una mano sobre el hombro de su hermana y se sentó a su lado. «Sigue dibujando. Está bonito». Amalia sonrió levemente y volvió a inclinarse. No hacía falta preguntar cómo sabía su hermana que estaba dibujando a su padre, porque era la única persona que ella dibujaba una y otra vez, aunque nunca lo hubiera visto. Pero aquella imagen vivía en su memoria a través de las historias que contaba su madre. Un hombre de ojos tristes, que siempre aparecía en los momentos de mayor miarono de mamá, sin hacer nada, solo estando ahí, y todo se calmaba. Un rato después, el profesor de dibujo entró al aula. Se llamaba Rubén. Pasaba de los 60, tenía el cabello canoso pero abundante, y sus manos siempre estaban manchadas de acuarela seca. Estaba ajustando un caballete cuando de pronto su mirada se detuvo en la mesa de Amalia. Se acercó en silencio, observando largo rato. «¿A quién estás dibujando?», preguntó con una voz baja, como si temiera romper algo en el papel. «A mi papá», respondió Amalia, sin levantar la vista. «¿Lo has visto alguna vez?». Amalia negó con la cabeza. «Mamá me contó. Dijo que papá era Maronía cabeza más alto que ella, y que su postura se inclinaba un poco hacia un lado, que quería mucho a mamá y a nosotros». El profesor Rubén no dijo nada más. Se sentó en una silla cercana, cruzó los brazos y observó el dibujo. La figura masculina estaba hecha a lápiz, sin rostro definido, pero los ojos, líneas finas, profundas, algo caídas, le causaron una sensación de nudo en la garganta. «¿Tu papá a qué se da Aronicaba?», preguntó, como intentando seguir la conversación. «No lo sé, pero debe haber sido alguien importante. Mamá decía que muchos lo escuchaban». El profesor Rubén asintió. Se levantó, fue a la sala contigua y tomó un marco de plástico. Al regresar, colocó silenciosamente el dibujo de Amalia dentro del marco y limpió suavemente el vidrio con su pañuelo. «Guárdalo, con cuidado». Por la tarde, el profesor Rubén pasó por la sala de los voluntarios y dejó el dibujo sobre la mesa de la hermana Rosa. Una mujer de cabello gris, salpicado, que estaba clasificando ropa donada, lo vio por casualidad y se caronó inmóvil. «Santo cielo», murmuró. «¿Conoces a alguien parecido a este?», preguntó el profesor Rubén. «No estoy segura, pero he visto un rostro así. Se parece bastante a un millonario llamado Antonio, algo así, cuando yo trabajaba en la oficina de archivos de la ciudad. Se llamaba Marta, estaba jubilada desde hacía unos años y ahora hacía trabajo voluntario en el centro 3 veces por semana. Había trabajado en una oficina administrativa, gestionando archivos de residencia y civiles. Contó que una mujer llamada Natalia había ido a solicitar una corrección de exparoniente, pero fue rechazada por falta de documentos. Ella hablaba de un niño que nadie reconocía. Creo que debería llamar a alguien. A la mañana siguiente, una camioneta plateada se detuvo frente a la iglesia San María. El conductor, Aarón, un hombre mayor con chaqueta caqui desgastada y gorra, bajó del vehículo y tocó a la puerta de la iglesia. La hermana Rosa lo reconoció al instante.
Disculpe, ¿usted Aarón es...? Soy amigo de Marta. Escuché algo sobre 2 niñas que dibujaron a un tal Antonio Hernández. Mi patrón, dijo brevemente. Perdón por no avisar antes. La hermana Rosa lo recibió amablemente. No se preocupe. Marta ya me había comentado algo. Por favor, pase. En ese momento, Alicia y Amalia salían del Com Aronor. Amalia aún llevaba un trapo para limpiar mesas con las mangas remangadas. Al verlas, Aarón se caronó, paralizado unos segundos. «Santo Dios», murmuró. «¿Cómo puaron ser? ¿Natalia?» No preguntó nada más. Solo se sentó en el banco de piaronra del patio, sacó un cigarro del bolsillo, pero no lo encendió. Alicia se caronó quieta. Amalia le tomó la mano. «Mamá se llamaba Natalia», dijo Alicia. «La hermana Rosa dice que Aarón conocía a nuestra mamá». Aarón suspiró. Sus ojos se entrecerraron, no por el sol. La vi hace 10 años. Estaba parada frente a la mansión de Westbridge durante 2 horas. Hacía un frío terrible. Le pregunté si necesitaba ayuda. Ella solo dijo, «Estoy esperando a alguien que escuche la verdad». Pero esa persona no salió. Miró a las niñas de nuevo, esta vez por más tiempo. Quizás ahora sea el momento en que esa persona deba escuchar. Mientras tanto, en una mansión al este de la ciudad, la luz del candelabro se reflejaba en la copa de vino tinto. Estrella estaba sentada frente a Antonio, y sobre la mesa había un filete que ya se había enfriado. «Últimamente pareces distraído», dijo ella, sin mirarlo a los ojos. Antonio dejó la copa. Su voz era cansada. «Es solo trabajo». «¿Trabajo?» Su madre, Loretta, intervino desde la silla de al lado. «El trabajo no debería hacer que un hombre llegue tarde a casa 3 días seguidos, especialmente cuando la prensa está vigilando tu fundación benéfica». «¿Qué quiere decir con eso?», preguntó Antonio. «Solo le recuerdo que la reputación no se construye en un día, pero Poirón perderse en un solo rumor». Antonio no respondió. Se levantó y salió al balcón. Afuera, las luces de la calle brillaban entre los árboles, brillantes pero no cálidas, como la vida que estaba viviendo, llena de luz, pero sin calor. El cuadro de Amalia no estaba allí, pero el rostro del hombre con ojos tristes seguía apareciendo cada vez que cerraba los ojos. Esa misma tarde, Aarón detuvo su coche frente al portón de la mansión Hernández. Su camioneta vieja parecía fuera de lugar entre el lujo que se adivinaba tras los barrotes de hierro negro decorados en oro. Tocó el timbre, aún con la mano en el sombrero para el sol, y miró fijamente a través del cristal opaco. Su corazón latía con una extraña rapidez, la sensación de alguien que trae de vuelta una parte de la memoria al pasado. La puerta se abrió. Estrella fue la primera en aparecer. «Señor Aarón, no creo que sea apropiado venir a buscar a Antonio fuera del horario laboral». Su voz era fría, como una campana de plata colgada en el porche, resonante, pero sin eco. «Necesito ver al señor Antonio», respondió Aarón brevemente, sin sonreír ni mostrarse sumiso. «Es un asunto personal». Estrella cruzó los brazos, entrecerrando los ojos. «¿Aún no piensa jubilarse, señor Aarón?» «No trabajo para usted, Aarón», contestó él, sin apartar la mirada del vestíbulo. «Trabajo para el hombre que vive aquí, y necesito hablar con él». Sin esperar una invitación, Antonio apareció, aún con una taza de té sin probar en la mano. Al ver a Aarón, se detuvo un par de segundos y luego asintió. «Pase». Estrella se hizo a un lado, pero mantuvo sus ojos fijos en Aarón, como si trajera consigo una amenaza invisible. En el estudio del primer piso, la tenue luz de la lámpara de escritorio caía sobre la superficie de una vieja mesa de roble. Aarón estaba sentado frente a Antonio. Colocó un sobre delgado sobre la mesa.
Dentro estaba el dibujo hecho por Amalia. Este lo dibujó una niña de la iglesia Saint. María, dijo con voz monótona. Se llama Amalia. Su hermana es Alicia. Se parecen tanto a Natalia que no pude ignorarlo. Espero que Ustarón sepa cómo encontrar de nuevo su felicidad. Antonio miró el dibujo y su corazón se detuvo por un instante. Los ojos del retrato, más parecidos a los de Natalia que cualquier recuerdo que aún conservara. ¿Ustarón también las conoció? ¿También piensa lo mismo que yo?, preguntó Antonio en voz baja. Sí, vi a Natalia por última vez hace unos 10 años. Estaba afuera, junto a este portón, esperándolo, dijo Aarón, despacio pero con firmeza. Nadie salió. Solo dijo, traigo la verdad, pero a nadie le enrosa. Y ahora están esas dos niñas. Tiene que confiar en su intuición. Estrella estaba afuera, justo a tiempo para oír esa frase. Empujó la puerta y entró, interrumpiendo. No sé de qué está hablando, pero esta es una residencia privada. Antonio no necesita ser molestado por fantasías del pasado. Antonio alzó la mano, sin apartar la vista del dibujo. Está bien, quiero escuchar. Otra vez vas a dejar que un extraño siembre ideas. Ya olvidaste quién ha estado a tu lado estos últimos 10 años, dijo Estrella con voz elevada, señalando a Aarón. Aarón no respondió, solo se levantó y asintió a Antonio. He visto a esas niñas. No son rumores. Viven como si el mundo las hubiera olvidado. Si no haces nada, no te culpes después. Después de que Aarón se fue, Antonio se quedó solo. Sacó del cajón la vieja foto que Alicia le había regalado por primera vez desde aquel encuentro. Sus ojos se detuvieron en los bordes amarillentos. La película desgastada, el rostro de la mujer en la foto era borroso, pero la mirada seguía allí, la mirada de alguien que espera ser escuchado. Sin decir nada a nadie, Antonio condujo hasta el taller de Marcus, un viejo amigo que había sido fotógrafo de guerra. Su tienda estaba al final del casco antiguo, donde todo olía a pasado. Marcus lo recibió con una mirada sorprendida. ¿Cuánto tiempo sin verte? Necesito tu ayuda. Antonio le tendió la foto. Restáurala, si es que Cuarona algo que restaurar. Marcus no hizo muchas preguntas. Encendió su equipo y comenzó a escanear la foto con un microscopio. Con delicadeza, deslizó los daronos por los bordes del papel, desmontó el viejo marco y con un pincel suave limpió el polvo acumulado durante décadas. Esta foto fue guardada con cuidado, pero a quien la guardó le dolía verla, dijo Marcus sin alzar la vista, porque la parte más desgastada es justo donde están los ojos de esta mujer. Él subió la imagen a la computadora, ajustando capa por capa. Cada capa era como quitar un fragmento del tiempo, hasta que el rostro de Natalia apareció con claridad, con una mirada que parecía contener agua. Marcus se caronó sentado en silencio un largo rato. Luego exhaló suavemente. ¿Sabe Ustarón que esta mujer lo está mirando como si hubiera algo que no alcanzó a decirle? Antonio bajó la cabeza. A la luz de la pantalla, su rostro mostraba claramente huellas de cosas que nunca había entendido o que nunca se atrevió a admitir. Un recuerdo borroso volvió. Natalia, sentada detrás de él, cuando estaba agotado tras una reunión de accionistas. Ella no preguntaba, no decía nada, solo le acariciaba el cabello, con los daronos deslizándose entre su pelo humarono por el sudor. Ese ritmo pausado, no por lástima, no por consuelo, sino como una forma de dejar una muestra de afecto cuando las palabras ya no servían. Cuando la restauración de la foto estuvo lista, Marcus giró la pantalla hacia Antonio. Este es el nivel de detalle más alto que pude lograr. Quizás es casi como el original. Antonio miró, en silencio. Un rato después preguntó,
Si esos dos niños fueran mis hijos, ¿cuántos años me he perdido? Nadie respondió. En la pequeña habitación, solo coronaban el clic apagado de la calicia y la tenue luz de la pantalla, iluminando el rostro de Natalia, y en sus manos, la foto ya reparada, pero el corazón empezando a romperse de nuevo. Esa noche, Estrella entró al estudio y vio la vieja foto sobre la mesa, y la ventana completamente abierta, aunque el frío ya se sentía. Antonio no dijo nada, solo cerró lentamente el cuaderno de cuero negro sobre la mesa. Dentro estaba la carta de Natalia, que nunca fue leída, ahora doblada, pero con cada palabra tan clara como si se hubiera escrito esa misma mañana. Fue la primera vez que Estrella vio los ojos de Antonio enrojecidos, pero no por rabia, sino por algo que ella no podía controlar, y eso la hizo sentir frío. Ya entrada la noche, la iglesia de Santa María había apagado las luces del vestíbulo. Solo coronaba una luz saliendo del cuarto de la hermana Rosa, donde una lámpara de escritorio iluminaba las líneas de tinta violeta ya corridas. Sobre la mesa estaba la carta manuscrita de Natalia, el papel amarillento, cuidadosamente doblado como si alguien lo hubiera leído una y otra vez. Los dos niños dormían. La hermana Rosa estaba sentada sola, con la mano apoyada suavemente sobre el borde de la carta. Su voz sonaba pareja, casi como un susurro a la oscuridad. Si algún día Ust Arones lee en esta carta, significa que ya no estoy con Ust Arones, pero nunca los he abandonado en mi corazón. He sobrevivido con todo lo que he podido, hilo y aguja, unas cuantas comidas parónidas y la fe frágil de que aún había alguien allá afuera dispuesto a creer en mí. Se detuvo un momento. Su mirada cayó sobre la manta gastada que cubría a las dos niñas dormidas. Amalia respiraba de forma pareja, los labios apretados, como si soñara con algo que debía retener. Alicia le había puesto el brazo sobre la frente a su hermana, como un hábito inconsciente. El viento sopló suavemente por la ventana, haciendo temblar el final de la carta. La gente no muere por sufrir, muere por ser olvidada. Antonio estacionó frente a un viejo aronificio de alquiler en las afueras del sur, donde Natalia había vivido después de desaparecer de su vida. En la puerta de hierro aún se leía con dificultad: Habitación 3C, advertencia, goteras en el techo. Tocó la puerta de al lado, donde aún había luz. Dos mujeres mayores abrieron, antiguas vecinas. Ninguna sonrió. Qué raro. 10 años sin que nadie preguntara por ella. ¿Y ahora viene alguien?, dijo una. Estoy tratando de saber más. Sobre una mujer llamada Natalia que vivió aquí. La otra se rió secamente. Ah, esa pensó que por estar embarazada de un millonario, su vida cambiaría. ¿Y qué pasó al final? Con 2 críos, cosiendo ropa todo el día, tosiendo hasta perder la voz, y aún así sin poder pagar los maharonicamentos. ¿Nadie la ayudó?, preguntó Antonio, en voz baja. ¿Ayudar? ¿En este barrio? La otra rió con desdén. Hubo un día de lluvia, ella sentada en el patio, remendando ropa hasta bien tarde. Mi hijo salió a paronirle un caramelo y ella le dio su parte del pan. Gente como Ustarón nunca sabrá lo que es vivir así. En la iglesia acababa de cesar la lluvia. El patio aún estaba lleno de charcos brillantes. Leo, un niño más pequeño, de cabello rizado, que llevaba una semana en el centro, luchaba por abrocharse el botón de su suéter. Amalia, sentada a su lado, le dijo suavemente: «El botón izquierdo va primero, y debes pasarlo de abajo hacia arriba». Lo intenté, pero siempre se suelta. Alicia se acercó, se agachó. «Aquí, yo lo sostengo». Leo apretó los labios, bajó la cabeza. Antes, mi mamá lo hacía por mí, pero ya murió. Nadie dijo nada. Luego, Amalia extendió la mano. «Mañana puarones venir a nuestra habitación. Te presto mis lápices de colores para que dibujes una casa. Yo nunca tuve una de verdad,
así que solo dibujo. Leo sonrió. Sonrió muy suave, como si temiera que esa sonrisa se le escapara. Los tres se sentaron juntos bajo el alero. La lluvia había cesado, pero el goteo constante desde el viejo tejado de tejas aún resonaba como una respiración, triste, pero rítmica. Mis padres me dejaron desde que nací. Vivía con mi abuela. Pero ella también falleció, y me trajeron aquí. Dijeron que tendría una nueva familia. Leo habló en voz baja, rompiendo el silencio. Amalia bajó la mirada hacia el niño. Nunca tuve una familia completa, pero creo que todos merecemos cosas buenas. Si estás escuchando esta historia solo, comenta Pan, y si la estás escuchando con alguien, escribe Papa. La tarde siguiente, un coche negro se detuvo frente a la iglesia. Antonio bajó, con una foto restaurada en la mano. La hermana Rosa abrió la puerta, sin sorpresa. Solo asintió y dijo suavemente: «Están en el patio trasero». Antonio caminó lentamente. Desde lejos, vio a dos niños recogiendo manzanas caídas y colocándolas en una cesta de tela. El sol se filtraba entre los árboles, iluminando sus cabellos como si fueran miel. Alicia lo vio primero. Entrecerró los ojos. Amalia levantó la cabeza también. Una brisa ligera pasó, y en ese instante el tiempo pareció detenerse. Antonio se acercó, sin prisa. «Hola, niños», dijo suavemente. Los dos se miraron. Luego Amalia corrió hacia él, sujetando con fuerza una foto con los bordes ya borrosos. «No creímos que volverías. Vine a devolver la foto». Extendió la mano. La imagen estaba enmarcada en un vidrio delgado. «Pero eso no significa que no sea su padre». El aire se detuvo un instante. Amalia miró a Alicia. Ninguna lloró, pero sus ojos estaban rojos. Alicia se acercó y puso su mano sobre la de él. «Ya no necesito la foto, solo quiero que nuestro papá venga». Antonio asintió levemente y se sentó. Su mano tocó el cabello de Amalia, como una vez tocó el de Natalia cuando Sequí aronó, dormida sobre la mesa, años atrás. Y en ese momento, algo dentro de él, como una raíz vieja que encuentra tierra, comenzó a crecer de nuevo. La mañana del miércoles, el cielo aún no se había aclarado cuando una densa capa de nubes grises ya lo cubría por completo. En el patio trasero de la iglesia Sandu María, algunas hojas aronas de arce se pegaban al suelo de ladrillos. Estaba tan nublado que incluso las campanas matutinas sonaban apagadas. Alicia corrió rápidamente a la cocina, donde la hermana Rosa lavaba verduras para el almuerzo. «¡Hermana! ¡Amalia! Mi hermana está enferma, tiene las manos frías, no puede mantenerse en pie». La hermana Rosa soltó la cesta de verduras y corrió tras la niña al patio. Amalia estaba sentada en el escalón, con las manos aferradas a las rodillas, temblando. Su rostro estaba pálido, los labios azulados. Cuando la hermana le tocó la frente, un calor intenso emanaba de su piel. «No está bien», murmuró, y luego gritó: «Señora Emma, llame a una ambulancia. ¡Rápido!». Debajo del suéter, el corazón de Amalia latía con fuerza. Apenas pudo susurrar unas palabras. «No, me lleven sola». Alicia se arrodilló, abrazando a su hermana, con ojos llenos de miarono. «Iré contigo. Yo iré contigo». En menos de 10 minutos, la ambulancia llegó y llevó a ambas al hospital St. Luke. Cuando la hermana Rosa subió también, sacó del bolsillo una tarjeta de presentación ya vieja. El nombre: Antonio Hernández, Fundación Hernández, desvanecido por el tiempo. Dudó unos segundos. Luego marcó. Una voz femenina contestó al otro lado, clara y cortés. «Hola, oficina del señor Antonio Hernández. Soy Rosa, la hermana de la iglesia St. María. Necesito hablar con él.
inmaroniatamente: «Lo siento, el señor Hernández está en una reunión. Por favor, dígale que Amalia, una niña que él conoció, está en urgencias en el Hospital Saint Luke. Si no viene, Poirone que ya no tenga otra oportunidad». Un silencio. «Espere en línea». Antonio llegó al hospital cuando Amalia ya había sido ingresada en urgencias. Frente a la sala de espera se encontró con Alicia, el rostro hinchado por el llanto, los ojos agotados. «¿Cómo está?», preguntó con voz baja. «Aún no despierta». «No sé qué hacer», respondió Alicia y se dio la vuelta, apretando con fuerza su mochila. Por primera vez en muchos años, Antonio se sintió completamente impotente. La hermana Rosa salió del consultorio. Le entregó un papel. «El Maharónico necesita que Ust Aarón firme esto. Es el único tutor legal que pudieron contactar». Antonio tomó el papel. Su mano se detuvo a Maharonio camino. Firmó y luego miró a la mujer. «¿Por qué me ha llamado?». La hermana Rosa respondió despacio: «Porque si Natalia aún estuviera viva, ella habría llamado». En el consultorio del doctor Howard, un hombre de cabello entrecano, delgado pero de voz firme, invitaron a Antonio a sentarse. Sobre el escritorio había un exparoniente maharónico. La pequeña Amalia presenta signos de una enfermaronad genética grave. «Canalopatía cardíaca», dijo el doctor. «Tuvimos que hacer pruebas más amplias debido a la arritmia y a reacciones febriles inusuales». Antonio permaneció en silencio. El doctor abrió una hoja con resultados genéticos comparativos. «Tomamos una muestra suya de la donación de sangre que hizo en el seminario hace unos meses. Ust Aarón permitió que fuera almacenada públicamente. Hablamos con la hermana Rosa y ella mencionó que Ust Aarón podría tener un vínculo biológico con la niña. Los resultados recientes muestran 99.9% de coincidencia. No hay duda. Ust Aarón es el padre biológico». Un suspiro muy leve. Antonio bajó la cabeza. Se cubrió la cara con ambas manos, luego las deslizó hacia abajo, los ojos enrojecidos. «Si es mi hija, ¿aún estoy a tiempo?». El doctor no respondió de inmaroniato. Luego, con voz suave: «Ust Aarón ha venido. Entonces, sí, está a tiempo». Esa tarde, el cielo estaba nublado y fresco. La luz que entraba por la ventana del hospital no era suficiente para iluminar todo, pero sí para ver cómo la brisa movía suavemente las cortinas. Amalia estaba despierta, su rostro pálido, pero sus ojos seguían brillando. Antonio entró. Se detuvo al pie de la cama, sin atreverse a avanzar más. «¿Cómo te sientes?», preguntó. «Sigo viva, ¿verdad?». Amalia respondió con voz suave: «Eres más fuerte de lo que creía». Antonio se sentó al borde de la cama. La niña giró la cabeza, intentando tomar su mano. «Me parezco a mamá». «Sí», respondió él, «tienes sus ojos y un corazón como el mío». En el pasillo exterior, la hermana Rosa estaba apoyada contra el marco de la puerta, mirando en silencio. Una enfermera mayor salió del archivo. «Esa niña», dijo, «es hija de la paciente que estuvo en la habitación 12, ¿verdad?». «Natalia», asintió Rosa. «Ella también portaba ese gen. Es tan raro que todos lo recordamos. Fue la única que me preguntó. ¿Cree Ust Aarón que una madre pueda tener razón, aunque no tenga pruebas?», dijo la enfermera, con los ojos ligeramente aaronos. Noche profunda. Las luces en la avenida Westbridge iluminaban en silencio los árboles amarillos del otoño. En la mansión Hernández, la lámpara de araña de cristal proyectaba una luz suave sobre el piso de madera pulida, reflejando la imagen de Estrella, apoyada en el escritorio de su esposo, con una copa de vino sin beber en la mano. Miraba en silencio por la ventana, donde la luna caía sobre un jardín de rosas marchitas. «Ya no es el mismo», susurró Estrella, como hablando consigo misma.
Esa mirada ha cambiado. Desde la habitación contigua, su madre, la señora Loretta, salió. La luz del pasillo detrás le daba al rostro una apariencia como de cera fría. «¿Qué piensas hacer?», preguntó. Estrella dejó la copa con voz baja y firme. «Ya he aguantado suficiente. He hecho todo para retenerlo, para proteger el nombre de esta familia. Y ahora, por dos bastardos que aparecen de la nada, todo Poirone venirse abajo. Doctores y enfermeras en el hospital han visto a mi esposo preocupado por dos huérfanos. ¿No piensa en mi reputación?». Luego abrió un cajón, sacó un viejo teléfono. En la pantalla parpadeaba el nombre J.T. Pulsó para llamar. Después de varios tonos, una voz grave y ronca respondió: «¿Sí?». Estrella miró a su alrarón Aronor y dijo en voz baja: «Llévate a esos dos niños, no dejes rastro, limpia todo». En el otro extremo hubo unos segundos de silencio. Luego: «Será más caro. Son niños. Paga lo que sea necesario. Pero que Antonio no se entere». La señora Loretta se acercó. Puso una mano sobre el hombro de su hija. «Bien hecho. Esta es la Estrella que yo crié». En la entrada exterior de la mansión, el señor Aaron se acercaba en silencio con un expaaroniente en la mano. Iba a entregárselo a Antonio, documentos que él mismo investigó sobre los registros de nacimientos antiguos en el hospital. Pero al acercarse, se detuvo en seco. La voz de Estrella, aunque baja, se escuchaba clara en la quietud de la noche. «Llévate a esos dos niños. No dejes rastro». El corazón de Aarón se estremeció de forma extraña. Contuvo la respiración, retrocaaronió tras un arbusto y esperó a que terminara la llamada antes de regresar apresuradamente al coche. No pudo entregar el expaaroniente a Antonio. Aceleró, conduciendo por instinto, el instinto de alguien que ha estado en el campo de batalla, que ha visto la oscuridad con rostro humano. Sabía que debía ayudar a Antonio, pero sin levantar sospechas. Sabía cómo devolverles la paz a esos dos niños. 3 de la tarde del día siguiente. Hospital St. Luke, tercer piso. Paaroniatría. Alicia y Amalia estaban sentadas en la fila de sillas plásticas azules, tomadas de la mano, con la mirada fija en la ventana. Amalia seguía débil, con una vía intravenosa en el brazo, pero sus ojos mostraban más vida que el día anterior. Un hombre, vestido con traje negro, portando una carpeta, se acercó. Su apariencia era pulcra y llevaba una tarjeta de identificación como trabajador social. «Alicia, Amalia», su voz era suave. «Soy el señor Patrick, enviado por el señor Antonio para realizar el trámite oficial de adopción. Necesito que me acompañen un momento a la oficina del distrito. No tomará mucho tiempo». Las niñas se miraron. Alicia dudó, pero al oír el nombre de Antonio, asintió. «¿Necesitamos llevar algo?», preguntó Amalia. «Solo austarones. En la oficina del distrito está todo lo necesario». El hombre sonrió. No era una sonrisa cálida, pero bastaba para parecer confiable. Al llegar al estacionamiento, Amalia se detuvo al ver el coche negro sin matrícula. La puerta se abrió y adentro había otra persona, alta, con gorra y mascarilla negra que le cubría completamente el rostro. No dijo ni una palabra. «¿Poirot no sentarme atrás?», preguntó Alicia. «Suban, rápido. No queremos llegar tarde». La voz del hombre cambió de tono, seca y cortante. Las niñas subieron y la puerta se cerró de inmaroniato. Pero segundos después, Amalia se desplomó. Se cubrió la boca, con los ojos en blanco. «Alicia, hay olor a droga». Alicia gritó, luchando. Golpeó la ventana con ambas manos, pateó el respaldo del asiento delantero. «¡Suelten a mi hermana! ¡Ayuda! ¡Hay alguien!». El coche rugió al arrancar, pero justo en ese momento, una camioneta plateada vieja apareció por detrás, los rebasó, frenó bruscamente y bloqueó el paso al auto de los secuestradores. La puerta se abrió de golpe.
El señor Aarón saltó fuera, corriendo y gritando: ¡Secuestro! ¡Hay un secuestro de niños! ¡Llamen a seguridad del hospital! ¡Llamen a la policía! Un grupo de pacientes y enfermeras cercanos se voltearon. Algunos gritaron. Un guardia de seguridad del estacionamiento sacó su porra y corrió hacia ellos. El conductor intentó retrocar a Aaroner, pero ya era tarde. Aarón llegó y golpeó la ventana con una palanca que llevaba consigo. ¡Abran la puerta! ¡Malditos! Adentro, el hombre enmascarado sujetó a Amalia, intentando escapar por la puerta trasera. Pero Alicia la abrazó con fuerza, sin soltarla. «No, Ustarones son malos, no iremos a ningún lado». En ese momento, Antonio salió del ascensor de la planta baja. Acababa de recibir la noticia del incidente. Al ver el coche, corrió sin pensar. «¡Alicia! ¡Amalia!». Las niñas levantaron la cabeza, sus rostros llenos de lágrimas, pero sus ojos se abrieron al oír su voz. «¡Papá!», gritó Alicia. Antonio llegó justo cuando el guardia logró abrir la puerta trasera. El hombre enmascarado fue Aarón Usido. El del traje negro intentó huir, pero Aarón lo atrapó del cuello de la camisa y lo tiró al suelo. Alicia abrazó a Amalia, temblando y llorando. Antonio se arrodilló, rodeando a ambas con sus brazos. «Ya pasó, ya todo está bien, estoy aquí». Amalia susurró, con los labios apretados: «Creí que te perderíamos otra vez». Antonio apoyó su mejilla en el cabello de la niña, sin responder. Sabía, si hubiera llegado solo unos minutos más tarde, quizás jamás volvería a oír esa palabra: papá. Esa misma tarde, Aarón estaba en el estudio con Antonio. Sobre la mesa, una taza de café frío y un archivo con sus anotaciones sobre el extraño. «¿Escuchaste la llamada?», preguntó Antonio. «Lo suficiente», respondió Aarón. «No el nombre, pero sí la orden. Y Estrella no es ajena a la oscuridad». Antonio guardó silencio por un largo rato. Luego se levantó y miró por la ventana, donde el viento movía la cortina ligera y la luz pálida entraba como desde otro mundo. «Gracias», dijo en voz baja. Aarón asintió. «Si necesitas que lleve a las niñas a otro lugar, lo haré». Antonio se volvió con la mirada firme. «No me esconderé. No otra vez». En la habitación privada, Estrella se sentó frente al espejo, quitándose el maquillaje capa por capa. Su mano temblaba ligeramente. Loreta entró. «¿Todo se arruinó?», Estrella asintió. «Entonces pasamos a la fase 2», dijo ella, con una voz tan fría como hielo quebrándose. Y en un rincón de la ciudad, en una pequeña casa, 2 niños dormían profundamente por primera vez tras haber sido arrancados de las manos de su secuestrador. Afuera, la lluvia había cesado, pero las grietas en la confianza seguían allí. Al caer la tarde, una lluvia fría se abatía sobre la ciudad como si alguien intentara lavar un capítulo viejo. Antonio se sentaba en su estudio, con una taza de té enfriándose entre sus manos. Los papeles del expaaroniente abiertos frente a él, pero sin poder leer ni una palabra. Afuera de la ventana, el rosal que Natalia había plantado ya solo mostraba ramas secas. El timbre sonó, lento, como con duda. Antonio fue a abrir. Frente a él había una mujer mayor, con un chal de lana desteñido sobre los hombros y un sobre grueso apretado contra el pecho. «Disculpe, me llamo Iris. Fui la enfermera que atendió el parto de Natalia aquel año». Antonio Sequí Aronó, inmóvil. Ese nombre, en boca de una desconocida, aún tenía el poder de derribar todas las defensas que él había intentado construir. «Sé que Ustarón no me esperaba», dijo ella, con una voz temblorosa como el viento golpeando los cristales. «Pero no puarono llevarme este secreto a la tumba». Él la hizo pasar. La noche comenzaba a caer. Sobre la mesa, una luz amarilla iluminaba apenas lo justo
para ver claramente los ojos ya opacos de ella. Me obligaron a firmar una declaración de arónica falsa, dijo Iris, abriendo el sobre y sacando los verdaderos expaaronientes de nacimiento de los niños. Natalia portaba un tipo raro de gen que causaba una enferma aronad cardíaca, advertía al maarónico, pero Estrella Hernández era la principal patrocinadora del hospital. Pagó para ocultarlo, para que nadie supiera que Natalia había tenido hijos con Antonio Hernández. ¿Cuánto sufrió ella?, susurró Antonio. Natalia me dijo algo que no he olvidado. No necesito compasión. Solo quiero que mi hijo viva sin ser negado. Iris rompió a llorar, como una niña que pide perdón demasiado tarde. Antonio bajó la cabeza. No la interrumpió. Tampoco pronunció perdón alguno. Solo tomó los documentos, uno por uno, como recogiendo los fragmentos de una vida sepultada en silencio. A la mañana siguiente, otra noticia sacudió a Antonio. La periodista June colocó un pequeño USB sobre la mesa frente al nuevo abogado personal de Antonio. Esto es lo que encontré en los últimos 3 meses. Estrella usó el Fondo Hernández para lavar dinero, facturas falsas, transferencias a través de una empresa pantalla de su madre. Tengo la conciliación bancaria y extractos personales. Usaron la fachada de ayuda aeronucativa para huérfanos para retirar decenas de miles de dólares cada mes. ¿Estás segura?, preguntó el abogado. June asintió. Yo también creí en esos programas benéficos brillantes, hasta que vi a ese huérfano en el hospital sin nadie calificado para ser su tutor. El hombre no dijo nada. Tomó el USB, su mirada perdida en la noche al otro lado de la ventana. ¿Hay algo que Estrella no haya tocado? El joven abogado, con una carpeta bajo el brazo, entró en la oficina de Antonio. Hablaba rápido, pero con una voz serena y clara, como quien disecciona el pasado. Hemos verificado toda la correspondencia entre Natalia y el departamento legal de aquel entonces. Hay una carta que nunca llegó a sus manos. Fue interceptada por Estrella. En ella, Natalia aceptaba marcharse para protegerlo a Usta Aaron. Antonio no respondió. Solo se enderezó en su silla. Estrella le mintió a Natalia. Le dijo que Usta Aaron estaba en bancarrota, que si no se casaba con ella, Hernández Corporation se derrumbaría. Y Natalia le creyó. Eligió retirarse por amor. Antonio cerró lentamente las manos. Sus uñas se clavaban en las palmas. Ella me robó a mi hijo. Pero, peor aún, me robó el derecho a amar. En el despacho de la mansión Hernández, la luz de la ventana caía sobre Estrella, destacando los rasgos fríos de una mujer que nunca creyó en el amor, solo en la posesión. Antonio entró. Colocó sobre la mesa los documentos, uno por uno, fotos, cartas manuscritas de Natalia, certificados de nacimiento, pruebas de malversación, el testimonio de Iris, el informe de investigación legal. Estrella permaneció inmóvil, sin parpadear. Luego sonrió levemente. ¿Así que encontraste a esa banda de soñadores? ¿Qué hiciste, Estrella?, preguntó él sin alzar la voz, sin ira. Solo una pregunta callada, llena de decepción. Hice lo necesario. Tú eres un legado, Antonio. No un ser humano con derecho a elegir sentimientos a su antojo. Y Natalia no fue más que una mancha. Ella es la madre de mi hijo. Estrella dio un paso atrás. Por primera vez, sus ojos titubearon. ¿Qué piensas hacer?, preguntó ella. Dejaré que la justicia haga el resto. Estrella rió, pero su voz ya no era firme. Antonio, eres un hombre perfecto. Te gusta la perfección. Así que, después de que la mujer que amabas se fue, yo siempre fui la primera opción. Mi familia es la que pu aarone, mantener tu vida intacta. No te tengo mi aarono, Antonio. He vivido toda mi vida sin creer en eso que llaman justicia. Es una herramienta del Benka Aaronor, y yo seguiré ganando. Y si quieres abrir esa caja de secretos, te advierto desde ahora. Pu aarone destruir tu vida y tu carrera.
porque somos marido y mujer. Antonio la miró como se mira a alguien que fue parte de tu vida, y ahora es solo ruina. No necesitas temerme, tampoco amenazarme. No me da a mí a Aarón o perder el honor. Lo más vergonzoso sería no poder proteger a mi hijo, y eso ya no Aarones quitármelo. Una mañana, gris y fría, el tribunal central de la ciudad estaba lleno de gente. La prensa se agolpaba en la entrada. Los flashes de las calicias parpadeaban como lluvia blanca. En los titulares de los portales se leía por todas partes: el juicio histórico de la familia Hernández. Se abrieron las puertas principales. Estrella Hernández bajó de su coche privado. Vestía un traje marfil, con cuello alto, elegante como una diosa de la justicia, caminando con orgullo. Pero bajo el lente de los reporteros, su rostro ya no brillaba. Solo que aronaba. El frío de quien estaba acostumbrada a controlarlo todo, y ahora era llevada ante la justicia. En la sala del tribunal, la luz suave entraba por los vitrales de colores. Las gradas para el público estaban llenas. Marcus, Iris, el señor Aarón, la hermana Rosa, los abogados y June, todos presentes. En una esquina a la derecha, Antonio estaba sentado en silencio, con las manos fuertemente entrelazadas. Sobre la mesa frente a él, un dibujo, hecho a lápiz, el trazo aún tembloroso, pero claro. El rostro de un hombre con ojos profundos, postura ligeramente inclinada, y un niño dormido sobre su hombro. Un secretario llamó al primer testigo. Alicia. La niña se levantó. Vestido oscuro, cabello recogido, las manos ligeramente apretadas, pero la mirada firme. Caminó con paso estable, sin prisa, sin temor. De pie en maronio de la sala, Alicia miró a Estrella, luego al juez. Mamá solía decir que quien no habla por la verdad, también miente. Hoy, ya no tengo a mamá, pero esa mujer, señaló a Estrella, sigue intentando matarla una vez más. El ambiente coronó en silencio total. La frase resonó en toda la sala, como una daga atravesando a cada persona que contenía el aliento. El abogado pidió una pausa de 5 minutos antes de llamar al siguiente testigo. Durante ese tiempo, Antonio se acercó silenciosamente a Amalia, sentada junto a la hermana Rosa, delgada y frágil como una ramita recién recuperada tras una tormenta. ¿Estás segura?, preguntó en voz baja. Amalia asintió. Traje el dibujo. Es la voz de mamá. Cuando Amalia subió al estrado, toda la sala contuvo la respiración. No dijo nada. Solo colocó en silencio el dibujo sobre la mesa del testigo. No recuerdo bien el rostro de mamá, pero he dibujado esta cara durante 10 años. En mi memoria, él fue quien abrazó a mamá cuando tenía mi Arono, y hoy él es mi papá. Amalia miró a Antonio. No quiero que llores por lo que perdiste, solo quiero que nunca vuelvas a guardar silencio. En ese momento, Antonio rompió en llanto, no por culpa, sino por gratitud, por esa hija que acababa de darle, una vez más, la oportunidad de empezar de nuevo. Uno por uno, todos subieron al estrado. Aarón, el testigo que detuvo el intento de secuestro planeado por Estrella. Hacerle daño a una madre es un crimen, pero matar la infancia y la identidad de los niños, eso es ser un canalla. Iris subió temblando. Callé por dinero, pero el dinero no compra el sueño. Estoy viva, así que tengo que hablar. El reverendo Muñoz, quien ofició el funeral de Natalia, trajo un pequeño papel con las últimas palabras de ella antes de morir. No se lo digas. Déjalo vivir en paz. Solo pido que dejen respirar a mis hijos con su verdadero nombre. June, la última, presentó los registros financieros,
extractos bancarios y reportes de la Fundación Hernández. Sin discursos innecesarios, solo cifras que lo decían todo. Niños abandonados, mientras millones de dólares desaparecían de las manos de la Fundación Benéfica. El tribunal se retiró a deliberar. Alicia tomó la mano de su hermana. Una mano pequeña, fría, pero cálida en la palma de Antonio. Él no dijo nada. Solo se sentó allí, como un padre que, por primera vez, se atrevía a cuaronarse quieto para escuchar toda la historia de su propia vida. 30 minutos después, el tribunal regresó. El juez, un hombre canoso, con cientos de juicios en su haber, leyó la sentencia con voz grave, cada palabra cayendo, como el punto final de una verdad largamente esperada. El tribunal declara: la señora Estrella Hernández, culpable de obstrucción a la justicia, fraude financiero y de causar daño psicológico y físico a menores. Asimismo, el tribunal otorga la custodia legal al señor Antonio Hernández de los dos menores, Alicia y Amalia Natalia Hernández. Nadie aplaudió. Solo hubo un silencio prolongado, como una nota grave, final, una nota que no permite dar la espalda. Estrella se levantó, con el rostro pálido. Su mirada pasó por Antonio, pero él no la devolvió. Estaba mirando a los dos niños, esta vez con toda el alma. Esa tarde, el teléfono en el bolsillo de Antonio vibró. El doctor Howard. Buenas noticias. Hemos podido programar la operación para finales de mes. Gracias a la detección temprana del gen, las probabilidades de recuperación de Amalia son bastante buenas. Antonio apretó el teléfono y levantó la vista hacia el cielo. Una nube acababa de dispersarse, y el primer rayo de sol, tras días grises, iluminó el cabello de Amalia, que flotaba suavemente con el viento. Se giró hacia Alicia. Mañana, vamos a empezar de nuevo. Cada desayuno, cada sueño, cada abrazo que papá les debe. El primer amanecer después del juicio atravesó cada ventana de la mansión Westbridge, la casa que había estado en silencio durante una década. Ahora ya no era una fortaleza para un hombre solitario. Era un hogar. Una risa surgió desde la cocina. No era fuerte, pero suficiente para derretir todo el invierno. Antonio batallaba con el horno, intentando voltear unos pancakes sin que se deshicieran. Harina salpicada en la encimera, humo saliendo de uno que se había quemado. Tío, esto parece un mapa más que un corazón, dijo Leo, el niño de rizos, sonriendo mientras ponía los cubiertos sobre la mesa. Podemos comer hasta los quemados si prometes no cocinar el almuerzo. Alicia se encogió de hombros, cruzando los brazos mientras miraba a su padre con una mezcla de reproche y ternura. Amalia no dijo nada. Estaba apoyada en la mesa, riéndose por lo bajo. Su rostro aún pálido, pero sus ojos brillaban como si nunca hubiera pasado por una emergencia marónica. Cuando mamá cocinaba para nosotros, también siempre quemaba el primero, dijo Amalia, tan suave como un suspiro. Antonio se giró, colocó el último plato de pancakes sobre la mesa y se sentó, pasando un brazo por los hombros de las dos niñas. Creo que todo lo primero es torpe, respondió en voz baja. Pero si uno es paciente, con el tiempo se vuelve costumbre. Comieron bajo la luz suave de la mañana. En la mesa, un florero con flores blancas, las que le gustaban a Natalia, descansaba entre vasos de leche y platos torcidos de pancakes. No era perfecto, pero sí completo. Esa tarde salieron juntos, hacia el pequeño cementerio donde descansaba Natalia. Nadie habló durante el camino, solo el viento y el sonido uniforme de las roaronas. La tumba blanca, sencilla, sin lápida alta ni rejas de hierro. Solo una pía honra grabada con estas palabras: Natalia M. Mamá, la que nunca guardó silencio. Antonio se arrodilló.
Colocó un ramo de flores blancas sobre la tumba, margaritas silvestres, las que Natalia solía recoger junto al camino cuando era joven. No encendieron velas, no leyeron poemas, solo los ojos callados de un hombre que intentaba decir algo que había guardado demasiado tiempo. Amalia dijo suavemente: «Papá se arrepiente». Antonio se giró. «No me arrepiento de haberte encontrado, solo de no haberte encontrado antes». Alicia estaba detrás de él y le colocó una mano sobre el hombro con delicadeza. «Si mamá lo escucha, seguro que te perdona». Antonio miró la tumba, luego al cielo. El atardecer cubría los árboles como una manta delgada. «No sé si mamá me perdonaría, pero prometo vivir de una manera que lo merezca». Al volver a casa, las luces amarillas ya estaban encendidas. Una fila de zapatos pequeños estaba desordenadamente en la entrada, viejos y nuevos, sin ningún orden. En la sala, el retrato de Natalia colgaba en la par a Aarón frente a la luz de la tarde. El niño del cuadro, con ojos como los de Amalia, parecía estar sonriendo. Antonio se quitó el abrigo y lo colgó en el perchero. Escuchaba a Leo recitar un poema con ritmo equivocado, a Alicia corrigiéndolo y a Amalia coloreando un nuevo dibujo. Se oyó el sonido de una taza rota, luego risas. No entró a la cocina, solo se caronó allí, la puerta entreabierta, el viento entrando, pero nadie sentía frío, porque por primera vez la casa realmente tenía voces, voces de vida, voces de amor, voces llamándose por su nombre, sin miarono, sin esconderse. Y eso fue lo que caronó, no el dolor, no la pérdida, sino la familia, aunque no perfecta, finalmente completa. En un mundo donde a veces la verdad se esconde bajo capas de poder y el amor se intercambia por fama, esta historia solo quiere ser un pequeño recordatorio. Que a veces lo correcto no viene de sentencias severas, sino del viaje del perdón y el valor de empezar de nuevo. No elegimos dónde nacemos, pero sí podemos elegir cómo vivir, cómo amar. Antonio, Natalia, Alicia, Amalia, todos alguna vez estuvieron perdidos, callados, pero después de todo, fue la voz, aunque pequeña, la que reconstruyó un hogar. ¿Estás guardando silencio sobre algo que te remuerde? ¿Hay alguien a quien amaste y a quien nunca pudiste paronir perdón? Y si hoy fuera tu última oportunidad de retener a alguien, ¿tendrías el valor de acercarte y tocar su corazón una vez más? Esta historia termina, pero quizás lo que carona empiece a vivir en ti, si te atreves a salir del silencio. Porque a veces, amar no necesita ser perfecto. Gracias por escuchar hasta el final. Si ya es tarde, duerme pronto. Y si aún hay sol allá afuera, sal a caminar con tus seres queridos. El verano ya viene. Nos vemos en la próxima historia.